Para inaugurar el Congreso Nacional de Acreditación, quiero invitar a la presidenta del Consejo Directivo ad hoc del CINEACE, Carolina Barrios Valdivia. Gracias. Sí, está prendido. Quiero saludar a las autoridades presentes, a los docentes, a los miembros de la sociedad civil, a todos los miembros de los comités de calidad que se han dado cita el día de hoy para acompañarnos en este congreso. En realidad, a todos los amigos y amigas, como bien decía Consuelo, ¿no? Muchas caras conocidas, pero también muchas caras nuevas que se van sumando a esta gran tarea de trabajar por mejorar la calidad en el país. Y como habrán visto el video, este video de presentación, y es un video que resume mucho del trabajo que han venido realizando los comités de calidad, ¿no? Estas imágenes que han ido pasando, estas imágenes que dan cuenta, ¿no es cierto?, del trabajo no solamente de docentes, sino también de estudiantes, corresponden a vuestras instituciones educativas, ¿no? Tenemos aquí reunidos, como les decía, miembros de comité de calidad, docentes y autoridades de institutos pedagógicos, institutos tecnológicos, de universidades públicas, privadas, a lo largo de todo el país y de todas las regiones. Lo primero que corresponde, creo, es agradecer realmente esa acogida, ¿no? Agradecer la participación de ustedes. Consuelo lo decía al inicio, tenemos personas que han venido de diferentes regiones y de regiones de todo el país. Y en realidad, este es el objetivo, este es el propósito de este tipo de eventos, poder generar justamente intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. Sean bienvenidos y muchas gracias por su participación. Digo yo, estamos muy contentos realmente de la convocatoria y de la acogida que se ha tenido y creemos que eso es el éxito justamente de un evento así, de este congreso. El éxito está en la participación y en la presencia de todos ustedes. Pero no solamente quiero agradecer la participación y la presencia de ustedes, corresponde también agradecer a la Escuela Militar de Chorrillos. Este año, ¿no?, la Escuela Militar abre sus puertas y acoge a la comunidad educativa, justamente nos brinda este espacio de diálogo, este espacio de reflexión en torno a la calidad educativa. Además, déjenme decirles pues, que tener frente al auditorio ese patio solemne, ese patio hermoso, ¿no?, que tiene una mística, ¿no? Creo que es una mística que se la imprime justamente nuestro héroe nacional, Francisco Bolognesi, quien nos enseñó del compromiso que uno tiene que tener con su misión, ¿no?, el para qué está, ¿no?, este compromiso con la misión de no rendirse, de cumplirla, como se dice, hasta el final o hasta las últimas consecuencias. Y también, bueno, decirles que la Escuela Militar de Chorrillos justamente es, digamos, una institución que termina teniendo la acreditación con el nuevo modelo con el cual venimos trabajando. Creo que eso es también importante de reconocerlo y había esta intención por parte de la institución de poder compartir con todos ustedes pues las buenas prácticas que han venido implementando. También agradecer, por supuesto, a nuestros expositores internacionales que nos vienen a visitar desde, bueno, algunos desde muy lejos, como Pierre Seban, ¿no?, consejero científico de HCERES de Francia, también y por supuesto a Pedro Enríquez, director de la IESALC de UNESCO, a Adolfo Stubrin de Argentina, ¿no?, docente de la Universidad del Litoral de Argentina y además un par evaluador internacional que ha venido trabajando muchísimos todos estos procesos y también con CINEACE y con el Perú. Por supuesto, también a todos nuestros panelistas nacionales que nos acompañan para poder seguir profundizando, ¿no?, en la reflexión y en el diálogo, a los expertos que se están haciendo cargo de las mesas o de las salas temáticas, ¿no?, para poder compartir con cada uno de ustedes temas de total interés. Y, por supuesto, a las instituciones educativas que están
compartiendo en las salas de experiencias y buenas prácticas que han venido desarrollando en este proceso. Y bueno, y por supuesto a François Vallée, quien en algunos momentos también nos va a inspirar, como digo yo, a través de los cuentos para poder entrar en ambiente, como se dice, para este Congreso Nacional. Bueno, como decía Consuelo, CINEACE realiza todos los años un Congreso Nacional, ¿no? Este no es el primero, este es el cuarto Congreso Nacional. El objetivo, como ya lo dije, es básicamente el intercambio y la difusión de buenas prácticas. El año pasado tuvimos nuestro tercer congreso y el tema fue justamente la evaluación como herramienta de cambio. Hoy el tema propuesto está enfocado en la gestión, pero no en cualquier gestión, ¿no? Sino en la gestión con calidad, ¿no? Una gestión que pueda permitir justamente, ¿no?, avanzar y mejorar, que permita pues que vayamos saltando, como se dice, nuestra propia valla. No sé si me permiten un micrófono para Consuelo. Quisiera presentarles el Congreso y como hay una presentación, preferiría hacerlo. Listo. Bueno. Ahora sí, entremos al Congreso. Me gustaría empezar este Congreso haciéndome esta pregunta con todos ustedes. Hablamos mucho de la mejora, ¿no?, de que es importante la mejora, pero creo que tendríamos que empezar preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué debemos mejorar? ¿Por qué estamos hoy acá reunidos? Déjenme decirles, cerca de 1000 personas, ¿no es cierto?, que han tomado de su tiempo, ¿no?, que están haciendo el esfuerzo de estar acá, ¿no?, justamente para hablar de la mejora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es el interés que todos tenemos? Es muy probable que si nos ponemos a pensar en ello, podamos encontrar diferentes intereses, pero si yo quisiera de alguna manera, vamos a decirlo así, resumir y de repente poder hablar de algo que quizás en lo cual todos estemos de acuerdo y en lo que coincidamos, creo que tiene que ver con, digamos, con este deseo muy grande que tenemos de querer vivir en un país mejor. Y cuando digo de queremos un país mejor para vivir, realmente si es que, como se dice, echamos una mirada, ¿no?, para ver cómo está nuestra sociedad, para ver cómo está nuestro Perú. Creo que la imagen que nos devuelve, por lo menos hoy, nuestro Perú, es una imagen que decimos, no, ese no es el país que queremos. Nosotros queremos un país que además de ser competitivo y que vaya al desarrollo, sea un país más justo, un país más cohesionado, un país con valores democráticos, con mayor tolerancia e integridad, sobre todo. Entonces, como vemos, realmente pues este no es el país que queremos y tenemos que empezar a trabajar por este país, ¿no?, por la mejora. Y creo que aquí lo más importante es que ya conocemos la estrategia, ya sabemos cuál es la estrategia. Nos los han dicho, lo tenemos planteado en diferentes objetivos, ¿no? La formación del capital humano, esa es la mejor inversión, ¿no? Tenemos experiencias en otros países que justamente han apostado por ello y vamos viendo ahora sus avances y vamos viendo ahora sus resultados. Además, en el informe diagnóstico para el Perú del 2016, la OECD hace un diagnóstico y hace una serie de recomendaciones. Dentro de estas recomendaciones, por supuesto, plantea la estrategia del desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque considera que el desarrollo de competencias es la piedra angular del futuro de un país, de cualquier país.
y del bienestar de su población. Entonces, lo que no debemos olvidar es que cuando hablamos de la formación del capital humano, no podemos perder de vista que el centro es la persona y que el resultado que se propone es el desarrollo de competencias. Claro, la pregunta ahora sería, ¿qué competencias? ¿Qué competencias son las que se tienen que desarrollar? Por supuesto que lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo, ¿no?, en qué tipo de sociedad y qué tipo de país necesitamos, qué tipo de personas queremos formar para tener claros el norte, para tener claro cuál es el norte, hacia dónde tenemos que orientarnos, hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Pero creo que algo que sí sabemos es que cuando hablamos de competencias, hoy por lo menos ya no hablamos solamente de competencias técnicas o profesionales. Sabemos y hablamos sobre todo de competencias, bueno, vamos a decirlo así, creo que hay como varias formas de llamarlos, socioemocionales, competencias o habilidades blandas, las soft skills. Sabemos que esas son las competencias que hoy necesitamos para todos los desafíos que se nos vienen y para los cambios, ¿no?, que también se vienen de una manera abrumadora. Entonces, para poder hablar de una educación con calidad, ya no tenemos que hablar solamente de formar mejores profesionales, sino también mejores personas. Más aún, yo diría, ¿no?, que estamos hablando de algo que se menciona mucho, que lo tenemos y además los venimos discutiendo como parte de nuestro proyecto educativo nacional, con esta mirada hacia el futuro, ¿no?, y hablamos de una formación integral, porque de lo que estamos hablando es de querer mejores ciudadanos. Y claro, si decimos mejores ciudadanos es porque los ciudadanos de hoy, por lo menos, creo que no están tan bien. Como les decía, si vamos mirando nuestra realidad actual, pues vamos a encontrar que la corrupción, de alguna manera, pues como que se ha metido dentro de la sociedad. Entonces necesitamos mejores ciudadanos. ¿De dónde partimos? Si miramos este tema de querer tener mejores ciudadanos y de alguna u otra manera estamos viendo cómo el tema de la corrupción nos da muestras o nos va indicando que realmente ahí pues todavía hay mucho que hacer, que la tarea no está lograda. Ante estas preguntas, bueno, vimos, ¿no?, el poder hacer un cruce, como se dice, de información, ¿no?, y poder ver algunos elementos que relacionados a nivel del tipo de educación, más que el tipo de educación, el nivel de educación, los logros de aprendizaje o el índice de competitividad, frente a la percepción que se pueda tener en los países acerca de la ausencia o no de corrupción. Este es un índice que lo dio Transparencia Internacional, mirando aquí los logros de aprendizaje, pues vamos recogiendo la información y los resultados que nos da PISA, y aquí vamos viendo también los resultados para los diferentes países a nivel del índice de competitividad que se da pues en el Foro Económico Mundial. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues lo que encontramos es que termina habiendo una relación positiva, es decir, países con mayores índices de competitividad o logros en la educación, en sus países termina habiendo una mayor ausencia de corrupción, de percepción de corrupción, ¿no? Si vemos el Perú, ¿no?, lo encontramos aquí, ¿no es cierto? Y vamos viendo pues que efectivamente cómo sí termina siendo importante invertir o trabajar en la formación y en la educación. Sí. Otro aspecto importante también para poder entender de dónde estamos partiendo fue mirar cómo se encuentra la población económicamente activa ocupada, mirando dos variables o dos factores, su nivel educativo y este nivel educativo, ¿no?, cómo se ubica de acuerdo a si la persona tiene un empleo formal o informal. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que, como vemos, a nivel del empleo informal, vamos viendo que un 53%
de personas tienen un nivel incompleto o primaria a nivel de educación básica y un 35.4% de secundaria, ¿no? Si vamos viendo en este cuadro, coincide también cómo las personas que logran una educación superior universitaria se ubican y se encuentran pues en el empleo formal, ¿no? Entonces vamos viendo cómo, dependiendo de las diferentes oportunidades de desarrollo, ¿no?, que se pueda brindar a la población, va a haber también la posibilidad de una mejor, ¿no es cierto?, inserción también en el mundo laboral, definitivamente, ¿no? Y creo que lo que vamos viendo es que en el Perú, si bien es un país que tiene una gran diversidad, ¿no?, diversidad cultural, también es un país donde podemos encontrar grandes brechas. No tengo que contarles porque creo que todos los que estamos acá conocemos de las brechas, sobre todo en el sistema educativo, y obviamente cuando vamos a la medición que tenemos de aprendizajes en educación básica, vamos a encontrar definitivamente que hay grandes brechas entre lo que es educación rural y urbana, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ni qué decir si es que vamos viendo lo que es educación intercultural bilingüe. Además, también encontramos diversidad en el sistema educativo, y es así, o sea, tenemos una diversidad en el sistema educativo desde la oferta. Sabemos y conocemos de la expansión de la matrícula, de la diversificación que se ha dado también en la oferta formativa, definitivamente, también de cómo tenemos nuevos segmentos de estudiantes, de repente chicos que son la primera generación que está yendo pues a una universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, con nuevas necesidades de aprendizajes y también diversidad en relación a las demandas económicas y demandas sociales también. Entonces, el punto es que no somos, ni podemos, ni debemos ser iguales. Entonces, la diversidad está bien, ¿no? La diversidad puede ser enriquecedora, pero creo que hay que tener cuidado, ¿no?, de mirar la diversidad y no confundirnos con la desigualdad. Ciertamente, este es un tema que lo vamos a tocar en este congreso, en este evento, porque creemos que hay dos grandes retos. Uno es el poder realmente gestionar calidad desde la diversidad, por un lado, pero también el reto de tener que cerrar brechas. Lo cierto es que si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Y esto ya nos lo han dicho, ¿no? Nos dijeron que la mayor locura, ¿no es cierto?, del ser humano era pretender resultados diferentes, pero seguir haciendo lo mismo. Entonces vamos viendo que frente a la pregunta ¿por qué debemos mejorar? Bueno, es imperativo que mejoremos, ¿no? Es imperativo, es necesario que generemos cambios, ¿no?, que generemos transformaciones. Y estos cambios y estas transformaciones que tienen que ver con la mejora, con mejorar, no se pueden dar si no se conoce lo que se tiene que mejorar. O sea, yo no puedo mejorar algo que no conozco. Y es por eso que la evaluación termina siendo una herramienta muy potente que nos ayuda definitivamente a poder iniciar y poder realizar estos cambios y estas mejoras. Y bueno, y ahí entra el CINEACE, cuando empezamos a hablar de evaluación, ¿no es cierto? Podemos, podemos ver que aquí entra el CINEACE es el sistema nacional que evalúa la calidad educativa, pero no lo hace de cualquier manera, ¿no? El Estado peruano, ¿no?, el Perú decidió por dos mecanismos, el de acreditación
y el de certificación de competencias. Déjenme presentarle así a CINEACE porque muchas veces hablamos mucho de la acreditación y no sé si es que necesariamente sabemos que el CINEACE, además de trabajar con la acreditación, también trabaja con la certificación de competencias. La acreditación, poniendo la mirada en el servicio educativo, en la calidad del servicio educativo que brindan las instituciones, por tanto, es un trabajo con las instituciones, con el sistema educativo formal. La certificación de competencias, en cambio, mira a las personas, qué tan competentes son las personas, ¿no? Y reconoce estas competencias, reconoce sus desempeños, reconoce sus aprendizajes, más allá de la fuente en la cual haya sido adquirido ese aprendizaje. Por lo tanto, con la certificación de competencias abarcamos también no solo el sistema educativo formal, sino también el sistema educativo no formal e informal. Y obviamente no tengo que decirlo porque aquí todos los que estamos reunidos conocemos perfectamente nuestra Ley General de Educación y lo que nos dice es que así es como tenemos que pensar el sistema educativo. El sistema educativo está conformado por no solamente las escuelas, no solo el sistema formal, sino estamos hablando de una sociedad que educa. Y tenemos que mirarlo así porque definitivamente el reto ahí es mucho, mucho más grande. Ahí vienen, parece que no está queriendo funcionar, ya. La acreditación y la certificación de competencias tienen propósitos, es decir, el CINEACE tiene encargos, ¿no? Tiene propósitos y quizás el propósito que más conocemos de la acreditación, vamos a hablar de la acreditación que es nuestro tema, es el de la garantía pública, ¿no? La acreditación brinda garantía pública, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la garantía pública se inserta justamente en la rendición de cuentas, ¿no? Lo que permite de alguna manera es evaluar y a partir de la evaluación la información hacerla pública, reconocer, ¿no es cierto?, cuando se logran determinados estándares, reconocer cuando se brinda un servicio con calidad, cuando un servicio está bien y cumple con esos estándares. Por eso decimos que es garantía pública, porque las personas, los ciudadanos van a orientarse por esa información para tomar decisiones, ¿ok? Pero además tiene otros propósitos, no solo el de garantía pública y el de reconocimiento público, tiene propósitos de mejora. Aquí, vamos a decirlo así, en la garantía pública entra a tallar más una evaluación sumativa, pero cuando hablamos de la mejora, necesariamente hablamos de una evaluación formativa. Y la mejora lo que va a permitir justamente es que se desarrollen competencias y que se cierren brechas, ¿no?, de calidad. Pero no solamente es eso, también con estos procesos y con esta información, lo que se brinda es información al Estado. ¿Para qué? Porque no solamente hay que mejorar las instituciones o el servicio que se brinda en las instituciones educativas. Acá de lo que se habla también es de poder mejorar todo el sistema educativo. Y es por eso que es importante brindar información agregada, ¿no?, de los procesos que se van desarrollando al Estado. ¿Para qué? Para orientar políticas públicas. ¿Para qué más? Para que pueda asignar bien los recursos en base a evidencias. Y por último, y como digo yo, no menos importante, creo que es, digamos, lo más desafiante, también tenemos un propósito de generar cultura de calidad. Y yo digo que es lo más desafiante porque cuando hablamos ya de cultura, estamos hablando pues de cambios sociales, estamos hablando, como se dice, de cambiar el chip, ¿no es cierto?, que tenemos para poder, digamos, tener nuevas prácticas, hacer las cosas de una manera distinta que justamente pueda sostener la mejora que se quiere. Y en la acreditación partimos de dos supuestos y creo que es importante verlo así. Hay dos supuestos, el primero es, no es un fin, es un medio para la mejora y además que la acreditación termina siendo consecuencia de procesos evaluativos. Por tanto, la evaluación, como les decía, es la protagonista del cambio. Y aquí hablamos de dos tipos de procesos de evaluación. La autoevaluación
y la evaluación externa. Son procesos complementarios, tienen que complementarse, ¿no? Y en realidad, como digo yo, en la autoevaluación, si tenemos que decirlo, en la autoevaluación termina siendo el espacio donde ocurren las cosas, como se dice. Los cambios se van a generar en la autoevaluación, dentro de la institución. ¿La evaluación externa aporta? Sí, por supuesto que aporta. Retroalimenta, te da un valor agregado, te orienta acerca de cómo continuar o cómo seguir avanzando con las mejoras. Pero el espacio mágico, como se dice, es el espacio de la autoevaluación. Listo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de CINEACE? No sé si me ayudan. La propuesta de CINEACE es que justamente puedan ver el proceso de acreditación o puedan asumir el proceso de acreditación como un proyecto de transformación institucional. Vamos a decirlo así, es en eso en lo que se embarcan cuando inician estos procesos de autoevaluación con fines de acreditación. En lo que se embarcan es en eso, en un proyecto de transformación institucional. Ya quedamos claros que el cambio es necesario, pero acá estamos hablando ya no solamente de cambio, sino de transformaciones. ¿De qué estamos proponiendo, no es cierto, como parte sustancial de este cambio y de esta transformación que se tiene que dar? La gestión, gestionar con calidad. ¿Y qué es lo que hay que gestionar con calidad? Bueno, la gestión de procesos, pero también la gestión de personas. Cuando hablamos de la gestión de procesos, estamos hablando de asegurar las condiciones para cumplir con los objetivos del servicio educativo. Yo no sé si es decir con los objetivos o con las exigencias, porque déjenme decirle que el servicio educativo no es cualquier servicio, ¿no? Estamos hablando justamente pues de formar personas, estamos hablando de un derecho y un derecho que es fundamental. Entonces, imagínense ustedes todas las condiciones que nosotros tenemos que ir asegurando, ¿no es cierto?, para que el servicio que finalmente brindemos tenga los resultados que queremos y que esperamos. Aquí hay un gran reto a nivel de gestión. La propuesta justamente es mirarla, ¿no es cierto?, como este ciclo donde termina siendo importante planificar lo que queremos, diseñar nuestra propuesta educativa, ¿no?, ejecutarla, hacerla, ponerla en marcha, implementarla, pero no dejar de evaluarla, de monitorearla, evaluarla para poder saber, bueno, cómo vamos y poderla mejorar, ¿no? Imagínense, o sea, no es posible, yo no puedo imaginar, no es cierto que uno no pueda saber, por ejemplo, si ese plan estratégico institucional o esa propuesta educativa, no es cierto que uno está planteando, realmente da resultados o no, funciona o no funciona. Eso es algo que nosotros tenemos que poder monitorear, que nosotros tenemos que poder revisar, evaluar y, como les digo, mejorar. Y para poder hacer esta tarea, para poder desarrollar sistemas de gestión de calidad, hay 3 elementos que son importantísimos y vamos a ver si quieren salir o no. Parece que no. Ahí está. La gestión de información, ¿no? La gestión de información. Ya hemos dicho que la evaluación es clave y es importantísima. ¿Por qué es tan importante la evaluación? ¿Por qué? Porque nos brinda información y la información es poderosa, ¿okay? Estamos hablando no solamente de obtener información, estamos hablando de poder conocer a partir de la evaluación y de poder tomar las decisiones basadas en evidencias, no solamente en algo en que me inspiré o me pareció que podía ser una buena idea, sino que las decisiones que realmente tomamos, porque todos los días terminamos tomando decisiones, sean decisiones basadas en evidencia, que podamos gestionar conocimiento, ¿no?
justamente uno de los puntos que vamos a tratar en el Congreso tiene que ver con la investigación como motor de innovación y de cambio. Y cuando hablamos de investigación estamos hablando de la generación de conocimiento, ¿no? Pero estamos hablando de poder gestionar el conocimiento no solamente, digamos, hacia afuera con la investigación, ¿no es cierto?, para proveer del conocimiento y el desarrollo que requiere el país, sino que también esa gestión o esa generación del conocimiento enriquezca a la propia gestión de la institución, que por ejemplo pueda enriquecer a los procesos formativos y, ¿por qué no?, también a los propios procesos de gestión. Y definitivamente, pues hoy por hoy tenemos que hacer uso de las tecnologías. Pero como les decía, no solo es importante la gestión de procesos, sino también la gestión de personas. Los cambios, finalmente, quienes los van a llevar a cabo son las personas. Y las personas estamos, vamos a decirlo así, acostumbradas a funcionar de una determinada manera. Tenemos determinadas prácticas y formas de hacer las cosas. Si no, pensemos cada vez que nos proponen hacer un cambio o empezar a utilizar de repente otros recursos, ¿cuánto nos cuesta? O sea, ¿cuánto nos cuesta hacer ese cambio? De repente los podemos hacer un día, 2 días, pero ¿cuánto nos cuesta sostener ese cambio? Yo diría más bien, ¿cuánto nos cuesta realmente poder hacer cambios en la cultura organizacional, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ello, estamos hablando de cómo tenemos que tener acciones sostenidas, actividades sostenidas que permitan justamente crear estos nuevos significados comunes. Todos tenemos que mirar, entender y querer lo mismo para poder hablar, pues, que estamos compartiendo significados comunes que nos ayuden a sostener la mejora, ¿no? Que realmente esta práctica de evaluación se instale como algo que ya está dentro, como se dice, del ADN de la institución. Para eso, por supuesto, que hay que modelar nuevas prácticas y generar códigos comunes para que esto se pueda dar. Pero creo que lo más importante es que esto también permite poder enfocarnos en generar competencias colectivas, ¿no? ¿Qué tipo de cultura es la que queremos desarrollar? ¿Una cultura de colaboración? ¿Una cultura de autoexigencia? Bueno, todo ello requiere justamente trabajar en eso, sostener, ¿no es cierto?, motivar y acompañar en estos cambios y transformaciones que también deben darse en la cultura. Y bueno, todo esto de alguna manera se recoge también en la propuesta del modelo de acreditación y creo que es importante poder también tener claro cuál es la propuesta a nivel de la calidad del servicio educativo y la acreditación. ¿Cómo es que desde la acreditación uno se aproxima a mirar o a valorar la calidad en el servicio educativo? Y creo que es importante acá mirar 2 elementos importantes que son complementarios, sobre todo si pensamos en el nuevo modelo de acreditación, este modelo, ¿no?, que es más flexible, este modelo que lo que busca es acomodarse o adecuarse a los propósitos declarados por una institución, ¿no? Por supuesto que es importante conocer si es que esa institución tiene la capacidad de gestionar, la capacidad de lograr dichos propósitos. Pero una primera pregunta que debemos hacernos es acerca de la pertinencia de esos propósitos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se proponga la institución debe poder articularse y responder con las demandas significativas del entorno. Y eso que se proponga tiene que ser consistente y se tiene que desplegar en toda la propuesta formativa. Pero además, como les decía, por supuesto que es importante la capacidad para gestionar las exigencias de su proyecto educativo institucional, o de su proyecto estratégico institucional, o del perfil de egreso, dependiendo de si estamos hablando de un modelo de acreditación institucional o por programas de estudio. Esta es la aproximación que se tiene. ¿Ok? Y miremos rápidamente el enfoque
del modelo de acreditación, porque el enfoque, digamos, el enfoque del modelo de acreditación quiere recoger todos estos elementos para poderse adecuar, digamos, a la diversidad de instituciones que tenemos. Vamos a mirar el modelo que tiene que ver con programas de estudios, porque además, vamos a decirlo así, tenemos a la fecha más de 3.500 comités de calidad, ¿no?, que vienen trabajando con el modelo de acreditación de programas de estudio. Este modelo definitivamente se basa en los propósitos declarados de la institución, pero le da un gran protagonismo a los grupos de interés. Procura, o lo que quiere es articular el mundo educativo con el mundo laboral. Y digo que el grupo de interés cobra, ¿no es cierto?, una gran importancia, si se fijan, siempre teniendo como centro a la persona, porque es con el grupo de interés donde tenemos que recoger por dónde vienen las demandas. Es con el grupo de interés con quien tenemos que también ir elaborando el perfil de egreso, pero no solamente para poder definir qué o cuáles competencias son las que hay que desarrollar, sino también para luego ver con el grupo de interés, ¿no?, la satisfacción o no con los resultados del proceso de formación y retroalimentarlo y actualizarlo permanentemente. El perfil de egreso se convierte en la columna vertebral, ¿no? Lo que terminemos definiendo ahí, obviamente a partir de la pertinencia de ese perfil, tenemos que ver que se pueda desplegar en las funciones que son importantes dentro de una institución educativa, dentro de una universidad: la vinculación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, todo ello sin dejar, ¿no es cierto?, de ver dos actores que son claves, los estudiantes y los docentes. Todo esto tiene que ver justamente con, vamos a decirlo así, los procesos misionales, la misión, ¿no?, que tiene la institución, apoyado por supuesto en todos los elementos de soporte y apoyo a la gestión. Este enfoque es lo que finalmente se termina convirtiendo luego en el modelo de acreditación, con los cuatro, ¿no es cierto?, las cuatro dimensiones: una dimensión estratégica que de alguna manera marque bien la pauta de hacia dónde vamos y qué es lo que se quiere, ¿no?, cuál es la propuesta o cuál es la promesa que finalmente le terminamos haciendo a ese estudiante; una dimensión de soporte institucional, una dimensión central que es la de formación integral y por supuesto hemos considerado una dimensión de resultados, porque no hay que dejar de mirar, ¿no?, finalmente el resultado. No solamente hay que cuidar los procesos, sino también cuidar el resultado final. Lo que tenemos es un conjunto de 4 dimensiones, 12 factores y 34 estándares que no pretenden otra cosa que convertirse en referentes de buenas prácticas, es decir, que los estándares puedan convertirse en expectativas o metas que orienten la gestión, ¿no?, o el sistema de gestión de calidad de una institución educativa. Bueno, y déjenme decirle, ¿no?, que justamente el Congreso de este año no solamente habla de la gestión de calidad, sino de saltar tu propia valla. Ya se imaginarán, ¿no?, que este proceso de acreditación se convierte en un camino y en una ruta, y en ese camino y en esa ruta, por supuesto que vamos a encontrar dificultades o seguramente hasta limitaciones. La idea es que estas dificultades y limitaciones las pueda uno ir superando para poder llegar a la meta. La pregunta sería, bueno, y después de llegar a la meta, o quizás podamos hacernos la pregunta, como está en nuestro último panel del Congreso, ¿y después de la acreditación qué? ¿Llegué a mi meta de la acreditación y ahí me quedo? No. Entonces también hablamos, ¿no?, que cuando saltas tu propia valla, no solamente hay que superar las dificultades y obstáculos, sino que esa meta que alcanzas se convierte en una valla que superas y terminas estableciendo, ¿no es cierto?, una otra valla o una otra meta exigente. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de saltar tu propia valla,
hablamos de superación. Hablamos de que la competencia es contra uno mismo y que tenemos que superar nuestras metas, pero también tenemos que superar nuestras limitaciones. Y déjenme decirles ahí que las limitaciones no siempre o no solo están fuera. Muchas veces las limitaciones están dentro y más aún les diría muchas veces las limitaciones más grandes y más fuertes están acá, ¿no? En nuestra mente. Bueno, los peruanos y peruanas mejoramos siempre. Eso es lo que venimos haciendo hace ya algún buen tiempo, juntos con todos ustedes. Pero no es suficiente. Tenemos que seguir mejorando. ¿Por qué? Porque los desafíos son muy grandes. Bueno, la tarea que nos queda, pues justamente es eso, que superemos nuestras vallas y que podamos avanzar como queremos para poder tener ese mejor país para vivir. No sé si para nosotros, pero sí para nuestros hijos. Nuevamente, darles la bienvenida y, bueno, desear que este evento sea sumamente provechoso para todos ustedes. Muchas gracias.